Hola joyeros y joyeras, ¿cómo están hoy? Hoy vamos a hacer este lindo colgante, o también sirve para aro, puede ser aro o colgante, pero la gracia es que tiene una perla o una piedra colgante. Estos están hechos de cobre, pero hoy día vamos a hacer de plata. Nos van a quedar lindos, vamos a hacer dos, uno con amarra y uno sin amarra, con un sistema nuevo para amarrar los alambres. Así que quédense hasta el final porque ahí hay un secretito que nadie conoce. Así que vamos primero a cortar 12 centímetros de alambre de 1 milímetro y lo vamos a marcar en 5 centímetros, lo que significa que nos van a quedar, 6, claro, nos va a quedar uno más largo que el otro, 1 centímetro más largo que el otro, ¿no es cierto? Uno de 7 y uno de 5. Nos va a quedar uno más largo que el otro. ¿Cuál es la idea? Que a un lado le vamos a hacer unos loops. Primero lo que tenemos que hacer, como ustedes saben, es apretar la base, ¿no es cierto? Apretar la base que nos quede bien firme para hacer nuestro corazón. Así que ustedes ya tienen experiencia en corazones, así que pueden ver este video que les dejo arriba, que es donde hago los aros topo o los aros de poste. Esto queda muy bonito porque sirve como para un aro más grande y también para un colgante, es algo diferente. Al final también les voy a dejar algunas alternativas de piedra para que puedan elegir para colocarle. ¿Ven? Aquí yo le puse una perla. Estamos haciendo entonces ahora el pequeño engaste que le vamos a hacer a la piedra, ¿ya? Tenemos que colocarnos justo a la altura donde doblamos el otro alambre y hacer un loop completo, lo echamos para atrás y como que nos devolvemos hacia adelante. ¿Se fijan? Ahí tengo medio loop, tengo que seguir hacia adelante, ahí está perfecto. Entonces hago un loop antes de doblarme hacia el lado derecho, hacia el lado. Una vez que lo tengo doblado, que tengo hecho este loop, porque ahí se va a posar la piedra, ¿no es cierto? Una vez que tengo hecho este loop, yo lo tomo con mi alicate plano, el loop, y estiro hacia el otro lado el alambre. Ahí está. Y sigo adelante común y corriente como he hecho todos mis corazones, ¿no es cierto? Tomo un lado y lo envuelvo en sí mismo. Primero lo voy a limar un poquito, acuérdense siempre de limar las puntas porque es súper importante que no pinche nada, que quede bien limpiecito. Y aquí voy a hacerle un pequeño loop para hacerle alguna gracia. Después también los vamos a golpear, los pueden con golpe, lo pueden dejar súper bonito, le pueden dar más diseño. Si es que a ustedes les gustan, me encanta con diseño. Estos son unos encargos, así que me los pidieron más liso, más recto, pero igual le vamos a aplanar un lado. ¿Ven? Aquí le estoy haciendo un lado al corazón, que eso ustedes ya lo saben, ¿no es cierto? Siempre acuérdense, el secreto del corazón es que el centro debe apuntar hacia el centro de abajo, hacia la punta. Y ahora voy a hacer el otro lado. Tomo la punta, ¿no es cierto? La envuelvo. Primero, sí, importante, esta punta la voy a rebajar un poco. Le voy a limar un lado, la voy a dejar más plana, porque después la voy a golpear con el martillo, con la parte redonda del martillo, para que me quede súper bonita. Se ve muy, muy bonita esa terminación. Entonces tomo ese lado y este otro lado y lo tomo por la punta y lo llevo hacia el centro, como hemos hecho los otros, ahí hacia el centro, bien apuntando hacia el centro. La idea de este colgante o aro es que me quede como un ladito del corazón más gordito que el otro, porque para no sobrepesarlo, en el lado más corto, digamos, va a ir la piedra. Para eso tengo que cortar un alambre de 0,4 milímetros, estoy cortando acá, voy a cortar 7 centímetros, 5 centímetros, algo así. Y voy a probar mis piedras. De acuerdo a la piedra que yo quiera ponerle, yo con el alicate plano puedo correr un poco este loop, de tal forma que me quepa justo, que se pose ahí la piedra, la perla o el cristal que yo quiera ponerle. Entonces aquí yo lo corro un poquito hacia adentro porque está muy chico, está muy apretado, y pruebo mis piedras. Le puedo poner una roja, bueno, le puedo poner una celeste, cualquiera la que ustedes quieran. Yo les recomiendo probar dependiendo de el tipo de metal que vayan a usar, porque por ejemplo al cobre como que no le viene mucho el rojo, pero sí le quedan muy bien las perlas. Aquí le vamos a poner una perla porque el encargo que tengo es uno con una perla y uno con un cristal celeste, así que vamos a hacer uno de cada uno. Entonces lo primero es golpearlo. Antes de colocar la perla, antes de tejer la perla, voy a golpearlo. Y aquí viene la clave, que es no aplastar el loop, ponerlo en un costado y golpetear fuerte la base. Más que fuerte, firme, que me quede bien plano. Y también donde va el loop al lado, lo voy a golpear bien golpeadito para que me quede plano. ¿Ven? Ahí está.
y también la punta del otro lado, que aquí a ver dónde lo pongo para no pasarlo a llevar, ahí con la parte redonda lo voy a golpear para que me quede bien planito, bien suave. Y ahí estamos listos. Ahora ya estamos preparados para engastar la perla. Lo ajusto un poco y con mi alambrito que corté de 0,4 milímetros voy a tejer en el fondo esta perla en el costado. Para eso paso por entre medio del loop, ¿no es cierto? Amarro un costado, le voy a dar 3 vueltas a cada lado. Aquí vamos a ir más rápido, ¿ya? Voy a dar 3 vueltas a un lado, junto las 3 vueltas y corto la punta y aprieto. Luego voy a pasar la perla y voy a amarrarme al otro lado. Para eso tomo la perla, la paso por aquí, ¿ven? Ahí, y la acomodo, ahí como a ustedes les guste, ¿m? La acomodo, que me quede como bonita, que me quede como sostenida ahí, engastada en un costado. La puedo acomodar un poquito, ahí ustedes lo van ajustando. Esto va amarrado arriba después también. Esa es la gracia que tiene este formato. Que ustedes bueno, al final del video también les voy a poner otra forma de amarrarlo que es muy bonita porque va sin tejido. Es todo limpio, ¿eh? Es más minimalista. Este es más con tejido, que a mí también me gusta harto, pero el otro es más minimalista, es sin tejido. Entonces acá ya lo envolví 3 veces y le corto la punta y lo ajusto. Lo aprieto bien para que me quede. Nunca, preocúpense siempre de no dejarle ni una puntita por ahí dando vuelta que pueda pinchar, que se pueda agarrar de algún suéter, de alguna lana o de alguna tela. Lo aprietan bien, lo ajustan y estamos listos. Ahora lo único que me queda es amarrar la parte de arriba. Para eso también voy a cortar un alambre de 5 milímetros, de 4 milímetros, perdón, en este caso, de plata. Y lo voy a amarrar arriba, le voy a dar 3 vueltas a cada lado, muy simple. Lo voy a amarrar con 3 vueltas a cada lado, para eso me agarro de un lado, ¿no es cierto? Y le doy 3 vueltas. Lo envuelvo bien. Sí, importante antes a lo mejor de amarrarlo es limpiarlo. Para eso puedo usar un Dremel 3000 que tengo antiguo, que es con pila, o sea que se carga, ¿no es cierto? Es con batería y con una mopa de algodón, con cualquier pasta de pulir, ustedes le pueden pasar alrededor. Como este alambre estaba recocido, para que estuviera blando, pierde el brillo. Si ustedes lo ponen en una tostadora, por ejemplo, para entibiarlo o algo así, va perdiendo el brillo. Entonces la única forma de recuperar el brillo es pasarle una mopa con alguna pasta o pasarle también un paño joyero. Lo pueden usar igual que una lija, o sea, lo pasan por encima, le pasan todo alrededor y les va a quedar súper bonito, súper brillante. La limpieza en joyería es súper importante porque al final es como luce la pieza al final. Una vez que lo tenemos bien limpio, que ya nos brilla, que está bonito, podemos amarrarlo arriba. Antes no lo recomiendo primero límpienlo y después lo amarran. Y aquí le voy a dar 3 vueltas a cada lado con mi alambre 0,4 milímetros de plata también. Puede ser también de otro material. Hay personas que les gusta ponerle otro color de alambre aquí para tejer. A mí me gusta que quede el mismo color. La clienta me lo pidió de plata. Esta es una plata. Todo esto alambre es alambre de plata 950. Que la gracia que tiene la plata 950 es que es bien blanquita. Queda muy bonita. Y bueno, lo aprieto bien, lo corto a un lado, me voy para el otro lado y hago las 3 vueltas. Aquí vamos a ir más rápido para no dar la lata y para que podamos ir a ver cómo nos queda el otro, que es sin amarra. Este con amarra igual, queda bonito. Aquí abajo les voy a poner los tiempos para que vean, si quieren irse directo al sin amarra, pueden hacerlo. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar los materiales y les voy a dejar en qué minuto me estoy yendo, ¿no es cierto?, a la parte donde estábamos haciendo este mismo corazón, pero sin tejido. Sin ningún tejido. Queda súper limpio. Bueno, y esto ya está listo. Ahora lo puedo colgar directamente. Aquí tengo mis argollas yo precortadas. Lo podemos colgar directamente en un collar. Esta es una cadena tejida con, no sé cómo se llama, punto vikingo, no sé bien. Esto se teje alrededor de un palito de madera, queda muy lindo. Son cadenas muy apetecidas, pues son hechas 100% a mano, son con hilo de plata 03, quedan muy bonitas, se pueden limpiar fácilmente, son súper durables, muy bonitas. O en cualquier cadena lo pueden colocar, le ponen una pequeña
argolla y lo cuelgan. ¿Ven que quedan bonitas? Se ve muy bonito, muy elegante. Le pueden poner cualquier piedra o perla. Y ahora entonces vamos a hacer la otra modalidad. Vamos a limpiar un alambre también. Vamos a cortar en este caso 15 centímetros. ¿No es cierto? De este alambre también es 1,0. Lo cortamos y lo marcamos. Lo limamos a ambas puntas. Súper importante que les quede bien limado. Aquí estoy yendo más rápido porque esta parte ya lo hicimos y le voy a marcar en los 6 centímetros. Dejo uno bastante más largo que el otro porque le voy a hacer un loop más grande. Aquí ya lo van a ver. Estoy aplastando la base, ¿no es cierto? Luego lo abro a un lado. El más largo es el que yo tengo que hacer hacia un lado inmediatamente. El más largo. El más largo lo hago a un lado. El más corto lo dejo hacia arriba porque ahí voy a hacer el loop. ¿Se fijan? El más largo lo hago al lado. Y el más corto hago el loop con mi alicate redondo. Le coloco ahí a continuación y voy hacia atrás completamente hasta que hago el loop completito, que me quede perfectamente bien cerrado. Y ahora lo tomo con mi alicate plano y lo hago hacia el lado para continuar con mi corazón igual que siempre. ¿Ok? Y tomo la parte, ¿no es cierto?, que voy a hacer el loop. Rápidamente le hago un pequeño loop, lo voy a hacer un poquito más grande, más pronunciado el loop de arriba. En este caso, ¿ven? Aquí le estoy haciendo 2 vueltas en vez de una, al otro le hice una prácticamente. Y me voy hacia el centro, más redondito, más redondito, más redondito. Este quiero que nos quede más gordito. Y al otro lado le pongo el cristal. En este caso estoy insertando el cristal directamente en el alambre. Para eso usé un cristal, porque las perlas tienen, ¿no es cierto?, un hoyito muy chico. Entonces aquí yo no necesito amarra. Y voy hacia el centro con el otro alambre. Este lo estamos haciendo bien rapidito para que solo darles la idea. Ahora, ¿cuál es la complicación acá? ¿No es cierto? Que tengo que amarrar la parte de arriba. Para eso no vamos a usar un alambre, vamos a usar un método distinto. Primero lo tengo que golpear, aquí vamos a ir bien rapidito, lo golpeamos donde ustedes quieran, ¿ya? La verdad es que yo lo golpeo bastante porque me gusta que quede el alambre plano. Una vez que lo tengo golpeado, ya no tengo para qué amarrarlo. Lo que voy a hacer antes de colgarlo en una cadena es que la punta que me quedó libre, ¿no es cierto?, la sin loop, le voy a hacer un pequeño gancho, ¿ya? Este gancho lo separo y hago un pequeño loop hacia atrás. Eso es, hacia atrás. Me engancho en el otro lado y lo aplasto con mi alicate plano. Esto es una forma limpia y sin soldadura, ¿no es cierto? Un cierre sin soldadura y sin tejido que queda muy muy bien y que le da firmeza a tu aro o a tu colgante. Queda perfecto, no tiene ningún problema. Si está bien limada la punta, queda perfecto. ¿Se fijan? Bueno, y aquí lo estoy colgando, entonces lo voy a colgar rápidamente en una cadena para que vean cómo queda terminado. Así que espero que estén haciendo muchas cosas lindas para este Día de la Madre o Día de San Valentín, porque todos estos son regalos o joyas que pueden vender. Se venden muy muy bien porque son de bajo costo, se venden a buen precio y a la gente le encantan. Le pueden poner el color de piedra que la clienta les pida. Así que gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!